Hoy se han presentado por fin los Garmin Forerunner 265 y 965. ¿Por qué digo por fin? Pues porque probablemente hayan sido los relojes más filtrados de la historia. Son las cosas de Garmin. Por un lado, no te comunican nada y no te dicen nada porque no quieren que se levante la liebre y se conozca nada de los relojes. Y por otro lado, resulta que está filtrado absolutamente por todas partes. Bueno, son las cosas de Garmin. En definitiva, vamos a hablarte de los 265 y 965, que son ambos modelos una evolución de lo que teníamos hasta ahora, que eran los 255 y 955. Y antes de nada, quiero que quede claro, no vienen a sustituir estos nuevos modelos a los 255 y 955, sino que vienen a complementarlos. ¿Y por qué? Pues porque básicamente son el mismo reloj, pero la versión 65 viene con pantalla AMOLED, mientras que los 55 es la pantalla que conoces hasta ahora de toda la vida, que es la pantalla transflectiva. ¿Y por qué Garmin pasa a adoptar la pantalla AMOLED? Pues te voy a dar varios motivos, aunque ya te los di en el último, bueno, no en el último vídeo, sino en el vídeo que hice acerca de cuáles van a ser las tendencias de mercado en este año 2023, que precisamente la pantalla AMOLED es uno de ellos. En primer lugar, probablemente porque Apple aprieta con el Apple Watch. Se están derivando ya hacia funciones de deporte y ya no están en la situación cómoda que estaba antes Garmin, en la que sí, Apple tenía una gran cuota de mercado, pero tenían cuota de mercado en los relojes inteligentes. Sin embargo, ahora están virando cada vez más hacia las funciones de deporte, están ampliando las posibilidades que tienen pues, para correr, para triatlón, están haciendo nuevas cosas y nuevas funciones para correr, con lo cual están viendo que Apple ya tiene madura la versión, digamos, el entorno de reloj inteligente, y ahora quieren atacar también al mercado del deporte, que casualmente es el mercado de Garmin, y ahí es donde empiezan a ver un poquito los dientes al lobo. ¿Más motivos? Pues madurez del mercado. Aunque cobre más caro Garmin la pantalla AMOLED o los relojes con pantalla AMOLED, como es este caso, ya no es un tema de costes, no es una cosa que a Garmin le cueste más dinero la pantalla AMOLED que la pantalla transflectiva. Realmente va a ser un coste muy similar por ambas pantallas, pero la diferencia ahora es que ya no hay limitación de componentes, ya no hay esa ausencia de componentes que podía haber antes, ya no hay ausencia de pantallas AMOLED de tamaño pequeño. Es decir, hay un montón de dispositivos, un montón de relojes que ya pasan a montar una pantalla AMOLED, con lo cual es una cosa bastante común dentro del mercado. Además, procesadores y chipsets ya tienen menor consumo de lo que tenían antes, con lo cual, sin tener que aumentar el tamaño de las baterías, sin tener que aumentar el tamaño de los relojes para que tengan una batería más grande, ya son capaces de alcanzar unas autonomías bastante razonables. Este hecho de tener un procesador más eficiente hace que los fabricantes puedan dedicar esa batería que antes, digamos, no tenían, pero ahora sí que tienen gracias a ese menor consumo, y digamos, gastarlo en una batería, en una pantalla que suponga más consumo. Y en definitiva, pues Garmin lo que ha visto es que la pantalla AMOLED es una cosa que gran parte del mercado está demandando. No todo el mundo, porque habrá muchos que sigan dependiendo de una gran autonomía, aquellos que hagan muchas pruebas de trail de larga duración o eventos de larga duración, o simplemente que no quieran tener que estar cargando el reloj pues una vez a la semana, sino que quieran hacerlo cada 14 días o incluso cada 30 días, como ya hay modelos de algunas marcas como Coros o Garmin que lo hacen. Pero Garmin ya tenía la serie Venue, Garmin lanzó el año pasado el Epix 2, y todo eso ha ido aportando datos para ver que el mercado, digamos, ya está preparado para una pantalla AMOLED en relojes generalistas, y no solo preparado, sino que lo está demandando. Pero bueno, en definitiva, te voy a contar, por un lado, cuál es la familia 265, y por otro lado, más adelante te voy a contar todo acerca del 965. Empezaré por los 265 porque en definitiva es pues el modelo más asequible, el modelo acceso a esa nueva gama Forerunner con pantalla AMOLED. Igual que en los modelos anteriores del 255, el 265 también va a venir acompañado de dos tamaños, es decir, forman una familia. Tenemos el 265 normal, que es el de pantalla grande, el de mayor tamaño, que son 46 milímetros, y el 265S, que son 42 milímetros, que es la pantalla pequeña.
Estos dos se quedan, digamos, a mitad de camino de lo que era el 245, que el 245 contentaba a todo el mundo, a los que quería la pantalla grande o a los que quería la pantalla pequeña, era un tamaño intermedio. Y estos tamaños son un pelín más grandes que lo que había en el 255, pero estamos hablando de menos de 1 milímetro en cualquier caso. En elementos de diseño, aparte de, evidentemente, la pantalla más brillante, también cambia el botón principal. El botón principal hasta ahora en Garmin siempre había sido un botón redondo, a lo mejor tenía una pequeña marca de color, y en este caso en el 265 y también en el 965 cambia a un botón más grande que ya no es redondo sino que es más alargado. El peso, eso sí, es el mismo. Y luego en cuanto a la pantalla, pues la pantalla es AMOLED y adapta el control táctil, que es algo que el 255 no tenía. El 255 era control por botones y normal, con la pantalla AMOLED sí se incorpora el control táctil. Tenemos mucha más resolución, 416 x 416 en lugar de los 260 x 260 en los modelos grandes de 46 milímetros. Y luego los tamaños de pantalla son exactamente los mismos que teníamos en los modelos 255, que es 1,3 pulgadas y 1,1 pulgadas para el modelo pequeño. Y hay una cosa que sí que se añade y que no está presente en el 255, que es la predisposición de entrenamiento, que si recuerdas era la métrica, digamos, que conjuga todo el resto de métricas de entrenamiento, de carga, de descanso, de HRV. Todo eso lo mezcla en esa métrica de predisposición de entrenamiento, que era algo que es exclusivo de la gama alta de los 955, de los Fenix 7, y que ahora va a llegar a este 265, pero no lo hará en el 255. A nivel de software, pues no hay novedades específicas y no hay cosas, nuevas. Lo que sí que ha hecho Garmin es anunciar cosas que han ido llegando al 255 a través de actualización de software, como por ejemplo la estimación de potencia en carrera directamente desde la muñeca, pero que ahora lo anuncian como si estuviese presente en el reloj como novedad. Es decir, es novedad entre comillas, pero ya en el 255 lo teníamos. Lo que sí podemos tener como novedad, pero que es algo que también va a llegar al resto de la gama, de hecho ya estaba presente en la versión beta del Fenix 7, son las dinámicas de carrera directamente desde la muñeca. Esto es el tiempo de contacto con el suelo, la aceleración vertical, etc. Esto era antes unas métricas que para conseguirlas necesitábamos tener un sensor de pulso externo o el RDPod, también era posible tenerlo con eso, pues ahora lo vamos a tener directamente desde la muñeca. Pero Garmin dice que si quieres tener esas métricas con mayor precisión y más datos precisos de tiempo de contacto y todo eso, que deberás seguir teniendo el sensor externo. Y en cuanto al precio, pues son 499 euros, que son 100 más que el 255 Music, porque el 265 también lleva música incorporada. Es decir, Garmin nos tiene acostumbrados a las subidas de 100 euros cada vez que saca un modelo y no nos ha sorprendido en esta ocasión, con lo cual más prestaciones o más funciones como tal o más novedades, pues 100 euros más en el precio. Y hasta aquí era el 265, ahora vamos a 965, que igual que el caso del 265, pues parte del modelo original 955, que es el tope de gama de Forerunner, el tope de gama de triatlón, etc. El 965 también es un pelín más grande, también menos de 1 milímetro, pero tiene un poquito más de ese diámetro. Pero estéticamente el cambio más importante, más allá de la pantalla AMOLED evidentemente, es que ahora tiene un bisel de titanio. En lugar de ser un reloj todo hecho en plástico como era el modelo actual, ahora incorpora el bisel de titanio que asemeja, digamos, la estética un poquito a lo que es la gama Fenix. Y ahora, eso sí, al incorporar la pantalla AMOLED, que también sigue siendo táctil obviamente, el tamaño de la pantalla aumenta hasta 1,4 pulgadas por la pantalla de 1,3 pulgadas que teníamos presente en el 955. Y en el apartado de software se añade la proporción de carga, que es una nueva métrica que te paso a explicar un poquito más adelante. En cuanto al peso, es exactamente el mismo del 955 y lo mismo que te he contado con el 265, pues pasa con el 965. Dinámicas de carrera, potencia en carrera, ahora se mide desde la muñeca, todo eso también se incorpora como teórica novedad al 965, pero como digo, ya estaba presente el 955. Y otra cosa a tener en cuenta es que el 965 no va a tener versión con carga solar. Si ya lo conoces la gama del 955, sabrás que tienes el normal y el de la carga solar. Pues en este caso, la carga solar es una cosa que no está presente en el 965.
Y entonces, ¿qué es esa métrica nueva que está presente en el 965 y no está en el 265, que es la proporción de carga? Pues es una métrica bastante sencilla de explicar. Lo que hace es comparar la carga aguda con la carga crónica, que la carga crónica también es una cosa, digamos, nueva en el modelo de Garmin, pero que es algo que los que utilicéis Training Peaks ya conocéis de hace un montón de años. En definitiva, Garmin utiliza esas dos métricas para compararlas y, digamos, establecer si estás subiendo, estás bajando y si lo estás haciendo demasiado rápido o demasiado bajo en tu carga de entrenamiento. Por un lado tenemos la carga aguda, que en inglés es Acute Training Load o ATL, que es la carga a corto plazo. Como te digo, si ya conoces Training Peaks, pues el ATL es una métrica que conoces perfectamente. Esta es la carga media de los entrenamientos de los últimos 7 días. Y por otro lado tenemos la carga crónica, que es Chronic Training Load o CTL, que es la carga a largo plazo. El CTL, si eres usuario de Training Peaks, sabes que está el CTL y te puedes olvidar de todo lo demás. Pues digamos que es tu carga de entrenamiento media, que Training Peaks lo mide cada 40 días y en el caso de Garmin pues son los últimos 28 días. Simplemente es lo que coge para la media y básicamente es más o menos lo mismo. ¿Y para qué sirve la comparativa? Pues para mostrar visualmente si estamos subiendo la carga demasiado rápida o estamos dentro de los valores, es decir, comparamos la carga de entrenamiento de estos últimos 7 días con respecto a lo que tenemos acumulados en el último mes. Con eso pues podremos saber si a lo mejor estos últimos 7 días hemos subido demasiado la carga y estamos en peligro de sobreentrenamiento o de posible lesión, o si por el contrario hemos ido bajando y a lo mejor pues las adaptaciones al entrenamiento no se van a producir porque sencillamente estamos bajando la intensidad del entrenamiento o bajando el tiempo de entrenamiento. Bueno, y paso ahora a hablar de batería, sin duda uno de los aspectos más importantes de estos relojes porque se va a ver reducida la duración, sobre todo como reloj de uso de todos los días, como uso de reloj inteligente. Por defecto, el reloj viene configurado para que la pantalla se apague cuando no estamos utilizando el reloj, es decir, cuando no estamos con la mano abajo o no tenemos el reloj girado, pues en ese caso la pantalla estaría apagada y podemos optar por activar el modo de pantalla siempre encendida. Es decir, en el modo de pantalla siempre encendida tendríamos una pantalla que no es exactamente la misma que tenemos cuando tenemos el reloj, digamos, activo, sino que es una pantalla de bajo consumo, pero tú miras el reloj, digamos, en esta posición y lo tienes medio visible, por lo menos ves la hora y ves si tienes alguna notificación, pero no da ninguna otra información. Y en el modo inicial que te he comentado, que viene configurado, pues simplemente cuando tú levantas la muñeca y giras la muñeca, la pantalla se activa y ves lo que tiene. Cuando baja la muñeca, la pantalla permanece apagada. Y es decir, lo que tienes que saber es que si activas el modo de pantalla siempre encendida, pues la batería va a ir a pique. Eso es así con estos Garmin, pasa lo mismo con el Pix 2, pasa lo mismo con Venue y pasa lo mismo exactamente con todos los relojes que tengan este tipo de pantalla, porque en definitiva tienes una pantalla que es como un faro, que lo tienes todo el santo día encendida. Entonces, pues no podemos pedir peras al olmo y es lo que hay. Si quieres una pantalla muy bonita, siempre encendida, tienes que pagarlo con autonomía. Cifras, te voy a poner los cuadros con un poquito más de detalle, pero te comento más o menos de qué estamos hablando. Pero para que te hagas una idea, pues tenemos que el 265 en modo smartwatch, es decir, de uso de reloj todos los días, tendría una batería de hasta 13 días. Si no utilizas el reloj absolutamente para ninguna actividad, pues tenemos 13 días de actividad. Mientras que en el 265S pues serían 15 días. Como te digo, eso es en el modo de la pantalla apagada. Y si activas el modo de pantalla siempre encendida, pues puedes esperar que cargues el reloj cada 5 o 7 días. Luego, en horas de actividad, en el modo de solo GPS, podríamos tener hasta 20 horas en el 265 o hasta 24 horas en el 265S, que como ves es una cifra bastante razonable y que considero que está bastante bien comparado con lo que teníamos a lo mejor en otros relojes hace unos cuantos años, de los que tener autonomías de 8 horas tampoco era nada del otro mundo, y ya cuando subíamos a 15 y 16, pues ya considerábamos que tenía una buena autonomía. Nos hemos acostumbrado a lo mejor a autonomías de 40 horas, de 50 horas, pero dependiendo del perfil del deportista, pues a lo mejor no es necesario. Luego tenemos diferentes modos de uso, si activamos la función de SATA IQ para que vaya variando entre multibanda o solo GPS o activando varios satélites de forma dinámica el propio reloj a través de su algoritmo, si utilizamos GPS con música, etcétera. Es decir, evidentemente si utilizas pantalla siempre encendida, multibanda y música,
pues vuelves de entrenar y te pones a cargar el reloj. No hay otra cosa. En definitiva, vuelvo a reiterar, estos modelos que se han presentado hoy no vienen a sustituir los 255 y 955. El que siga queriendo una pantalla transflectiva y las posibilidades que en ese tipo de pantalla en cuanto a batería y que en definitiva tenemos siempre la pantalla encendida y no tenemos que preocuparnos del consumo, pues seguirán teniendo esos relojes en el mercado. Que además, pues es otra cosa que me han comentado, oye, van a bajar de precio ahora que han salido los nuevos. No, porque es lo que te digo, digamos que la gama se separa. Y por un lado tendremos los 55 con transflectiva y los 65 con AMOLED. ¿Va a seguir así en el futuro? Pues yo diría que otra generación más seguramente vamos a ver en los 55, por querer llamarlo de esa manera. Vamos a seguir viendo evoluciones con pantallas transflectivas. A la larga, pues lo más probable es que a medida que vayamos puliendo o vayamos obteniendo todavía más autonomía, por lo que te he comentado de el mejor uso de energía por parte de los procesadores y los chipsets, pues llegará un momento en el que a lo mejor la transflectiva se elimine y nos quedaremos solo con la AMOLED, pero con mayor batería. Pero bueno, eso es cosa del futuro, ya depende de cómo evolucione todo. Pero bueno, en cuanto a estos relojes, Garmin al final lo ha hecho fácil. Ha tomado una base que ya tienen con los 255 y 955, que ya está bastante probada y evolucionada, y simplemente han cogido y le han adaptado una pantalla AMOLED, con lo cual tienen poco riesgo. No han tenido que innovar, por un lado por la pantalla, en el hardware, en hacer un modelo totalmente nuevo, luego adaptar el software. No, al final es básicamente lo que ya tenían, porque han cogido la parte de los 255 y 955 a lo que le han añadido, pues lo que es la interfaz de usuario del Epix 2, y lo han unido y ya tenemos los Forerunner nuevos. Y luego esas novedades que te he comentado, pues también van a venir en los 255, es decir, lo que te he comentado de esa nueva métrica de comparativa para saber la carga de entrenamiento, pues que sepas que las próximas semanas también va a estar en los 955 vía actualización, y espéralo también para la gama Fenix 7. Luego, en cuanto al precio, en un primer momento puede parecer que 100 euros de sobreprecio sobre ese modelo, digamos, base del que aparte, pues puede parecer mucho. Pero también hay que recordar que en el momento que se lanzó los 255 y 955, consideré que eran unos relojes baratos por todo lo que ofrecían y el precio al que habían salido, sobre todo comparándolo con los Fenix 7 o con otras cosas que había en el mercado. Podíamos decir que los 255 y 955 eran incluso relojes, por decirlo de alguna manera, baratos. Así que si le metemos pues esas dos prestaciones más adicionales a lo que sumamos pues ese nuevo modelo, nueva subida de precio, podemos decir que ahora tienen un precio justo. Es decir, no considero que sea un reloj barato, pero tampoco creo que se hayan subido demasiado a la parra. Quizás a lo mejor sí con el 255 con el 265, porque luego llegamos a puntos raros, que es la situación que nos queda ahora con tener el 265 por 500 euros y si ponemos 50 euritos más tenemos el 955. Que sí, que no tiene pantalla AMOLED, pero tenemos mapas, tenemos más prestaciones como estamina, tenemos cosas como Climb Pro, es decir, estamos pasando a un modelo superior, que vale, no tenemos pantalla AMOLED, pero sí tenemos muchas otras prestaciones, así que es lo que tiene lanzar un montón de modelos al mercado e intentar ir escalándolos en bloques de 100 euros, 50 euros, 100 euros, 50 euros, pues que al final te encuentras un batiburrillo de modelos en los que están todos englobados en el mismo precio. Y nada más, hasta aquí el análisis de lanzamiento. Ya lo sabes, estoy esperando unidades de ambos modelos para someterlo a pruebas y ver si hay algún cambio de funcionamiento, sobre todo en cuanto a GPS en el 965, porque a lo mejor el funcionamiento de la antena ya no es exactamente el mismo con el bisel de titanio, y ver cómo se comporta, ver lo que es la autonomía real en uso, y en definitiva cuál es el uso del día a día de ambos relojes. Así que ya lo sabes, suscríbete para no perderte los próximos vídeos, y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, dale un me gusta porque se agradece un montón. Nada más, un saludo.